Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca del movimiento vibratorio de moléculas. ¿De acuerdo? Entonces estamos continuando con aquellos componentes que conforman la energía de una molécula. Entonces, si consideramos que una molécula es una estructura flexible en la que los átomos están unidos por un resorte efectivo, como se muestra en la figura que tenemos aquí abajo. Sí, de hecho, ahorita voy a mostrarles la figura, ¿no? Son de una vez, a ver. Entonces tenemos molécula 1, molécula 2. Recordemos que les gusta estar a cierta distancia, se atraen, entonces les gusta estar cerca, pero tampoco tan cerca. ¿De acuerdo? Entonces, si están demasiado cerca, sería como comprimir este resorte. Y noten ustedes que cuando la distancia es muy pequeña, pues empieza a subir la energía potencial. Tenemos un punto R0 donde digamos que este resorte imaginario entre las moléculas está relajado, ¿sí? No está comprimido ni está estirado. Y después este resorte empieza a estirarse, ¿de acuerdo? Esto es cuando las moléculas se separan, ¿sí? Entonces, al estar muy separadas, no tan separadas, pero sí cuando una molécula nota a la otra, pues quieren estar juntas, pero tampoco unidas. Muy bien. Podemos aplicar la partícula en un modelo de análisis de movimiento armónico simple a la molécula siempre que los átomos en la molécula no están demasiado lejos de sus posiciones de equilibrio. Bien, entonces recuerda que la función de energía potencial para un oscilador armónico simple es parabólica y varía de acuerdo al cuadrado de la posición de la partícula con respecto a la posición de equilibrio. Entonces en la figura B se muestra una gráfica de energía potencial, es la gráfica que acabamos de ver. De hecho, ya la vimos en videos pasados. Versus la separación, energía potencial versus separación atómica para una molécula diatómica. Donde R sub 0, repetimos, es la separación atómica de equilibrio. Para las separaciones, es decir, este R sub 0, antes de seguir, es como si el resorte estuviera relajado, ni estirado ni comprimido. Para separaciones cercanas a R0, es decir, a nuestra posición donde la energía potencial alcanza su menor nivel, la forma de la curva de energía potencial se parece mucho a la parabólica de la función de energía potencial en la partícula en el modelo de movimiento armónico simple que hemos visto en otros videos. Entonces, de acuerdo con la mecánica clásica, ¿sí? La frecuencia de vibración del sistema que se muestra en esta figura A, ¿sí? La que tenemos aquí arriba a la izquierda, viene dada por esta ecuación que es F es igual a 1 entre 2pi de la raíz cuadrada de kappa entre mu, donde kappa es la constante del resorte efectiva y mu, ¿sí? Aquí me gustaría ponerle mu en lugar de m, es una m especial. Mu es la masa reducida. Recuerden que esto es simplemente el producto de las masas que tenemos a los extremos de los resortes entre el total, es decir, la suma de estas masas que tenemos a los extremos de nuestro resorte. La mecánica cuántica predice que una molécula vibra en estados cuantificados. El movimiento vibracional y la energía vibracional cuantificada pueden alterarse si la molécula adquiere energía del valor adecuado para provocar una transición entre estados vibracionales cuantificados. Ok, entonces las energías vibratorias permitidas son las siguientes. Estas energías vibratorias es igual a nu más la mitad de h por f, donde h, bueno, es la constante de Planck, ¿sí? Nu va a ser igual a 0,
1, 2, etcétera, etcétera. Y nu es un número entero llamado número cuántico, vibratorio, ¿sí? Si el sistema está en el estado vibracional más bajo, para el cual nu es igual con 0, la energía en el estado fundamental es HF entre 2, ¿sí? En el primer estado vibratorio excitado, es decir, V igual con 1, y V igual con 1, y la energía va a ser 3H por F entre 2. Recordemos, H va a ser la constante de Planck y así sucesivamente. Entonces, la sustitución da la siguiente expresión para las energías vibratorias permitidas. Entonces vamos a tener que la energía vibratoria es igual a nu más la mitad de H entre 2pi por la raíz cuadrada de kappa entre mu. Recordemos que esta es la masa reducida constante de Planck, para nu igual a 0, 1, 2, etcétera, etcétera. Entonces, la regla de selección para las transiciones vibratorias es el incremento de nu igual a más menos 1. Entonces aquí nada más le ponemos la letra delta, ¿sí? Las transiciones entre niveles vibracionales son causadas por la absorción de fotones en la región infrarroja del espectro. La energía de un fotón absorbido es igual a la diferencia de energía entre dos niveles vibratorios sucesivos. Por tanto, la energía de los fotones viene dada por la siguiente expresión. Entonces, la energía del fotón es igual al cambio de la energía vibratoria, y el cambio de la energía vibratoria es igual a h entre 2pi por la raíz cuadrada de k entre mu. Mu, repito, masa reducida, tenemos nuestra constante, y es h la constante de Planck. Entonces, las energías vibratorias de una molécula diatómica, es decir, de dos átomos, tal como por ejemplo el monóxido de carbono, un carbón y un oxígeno, se representan en la siguiente figura, ¿sí? Entonces aquí tenemos la energía y aquí tenemos el cambio en energía vibracional, donde tenemos un medio de H por F, 3 medios de H por F, 5 medios de H por F, etcétera, etcétera, para varios valores de mu. Entonces, a temperaturas ordinarias, la mayoría de las moléculas tienen energías vibratorias correspondientes al estado mu igual con 0, porque el espacio entre los estados vibracionales es mucho mayor a kappa sub b por T, donde kappa sub b es la constante de Boltzmann y T es la temperatura. Repito, constante de Boltzmann y la temperatura. Entonces, ¿qué les parece si vemos un ejemplo? La frecuencia del fotón que causa la transición de nu igual con 0 a nu igual con 1, también lo podemos decir sin problema, v igual con 0 y v igual con 1, ¿no? Entonces, en la molécula del monóxido de carbono es de 6.42 por 10 a la 13 Hz. Ignoramos cualquier cambio en la energía rotacional para este ejemplo. Entonces el inciso A dice, calcule la constante de fuerza kappa para esta molécula. Bien, entonces para dar respuesta, el enunciado del problema nos dice que categoricemos este ejemplo como uno que involucra un tratamiento mecánico cuántico y que restringamos nuestra investigación al movimiento vibratorio de una molécula diatómica. La molécula se analiza con porciones de la partícula en un modelo de análisis de movimiento armónico simple. Ok, entonces estamos familiarizados con el movimiento armónico simple. Entonces vamos a tener h, la constante de Planck, entre 2pi, por la raíz cuadrada de kappa, la constante que nos interesa, entre la masa reducida mu, y bueno, le sacamos la raíz cuadrada. Esto es igual a h por f. Pero nos interesa la constante kappa, entonces la despejamos. Kappa es igual a 4pi al cuadrado por mu por f al cuadrado. Entonces vamos a tener que kappa es igual a 4pi al cuadrado por 1.14 por 10 a la menos 26 kilogramos por 6.42 por 10 a la 13, 1 entre s, o s a la menos 1 elevado al cuadrado. Bien, esto es igual a 1.85 por 10 a la 3 Newton metro.
Ahora resolvamos el siguiente inciso. Dice así, ¿cuál es la amplitud clásica A? ¿Sí? Recuerden, amplitud, bueno, involucra una función trigonométrica que tanto abre esta función trigonométrica de vibración para esta molécula en el estado vibracional. ¿Sí? Entonces, nosotros, estado vibracional V igual con 0. Entonces, nos interesa la amplitud clásica A mayúscula. Entonces, nosotros sabemos que kappa entre 2 por A al cuadrado, ¿sí? Es igual a H entre 4pi por la raíz cuadrada de kappa entre mu. Nos interesa una vez más la amplitud. Entonces, despejamos de esta igualdad la amplitud, con lo cual obtenemos que la amplitud es igual a la raíz cuadrada de h entre 2pi por la raíz cuarta de 1 entre mu por kappa. Entonces, sustituimos los valores que ya conocemos. Entonces, la amplitud es igual a la raíz cuadrada de 6.626 por 10 a la 34 joules por segundo entre 2pi. Bueno, esto ya lo vimos, sacamos la raíz cuadrada por 1 entre 1.14 por 10 a la menos 26 kilogramos por 1.85 por 10 al cubo newton metro. Esto le sacamos la raíz cuarta. Entonces obtenemos que esto es igual a 4.79 por 10 a la menos 12 metros. Con lo cual, obtenemos que esto es igual a 0.0479 nanómetros. Muy bien, y con esto terminamos este video. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.